vayan teniendo a lo largo de la presentación, me lo anotan en el chat y luego los podremos discutir sin ningún problema. Bueno, plano del terreno y diseño hidráulico. Lo primero que tenemos que enfrentar antes de hacer un presupuesto detallado de obra, básicamente lo que es la ubicación de los materiales que vamos a ocupar en el área de trabajo, debemos hacer un levantamiento de terreno, ya sea que el cliente nos proporcione un plano en escala que lo puede obtener la misma municipalidad para las autorizaciones, o bien de la arquitectura, de cuando compró el sitio, etcétera, etcétera, hay varias versiones. Ideal que ojalá esté en un archivo magnético. Voy a cortar un rato el video para beneficiar la presentación, ya que en la mañana me parece que hubo algunos problemas. Entonces, una vez teniendo acceso al plano, nosotros idealmente deberíamos hacer una visita a terreno y identificar en el terreno algunas características claves del plano. Muy sencillo, primero las áreas duras, las áreas que no van a tener jardín, las áreas que son de tránsito, y ponerse, digamos, tomar acuerdo con el propietario de si hay áreas duras que se van a poder mojar, como los senderos que atraviesan el jardín, o hacerlo en función de los requerimientos del propietario. Por otro lado, tenemos que hacernos, digamos, detalle de lo que es las diferencias de cotas. Si ustedes, no sé si alcanzan a ver, aquí se aprecian unas bandas distintas de color y significa que existe una diferencia de cota entre este punto y este punto del plano, digamos. Entonces, en la medida que tengamos más información, como la diferencia de nivel, también vamos a poder hacer un buen, digamos, plano. Y me dicen que nos está compartiendo. Disculpen. Ahora sí. Bueno, no he pasado ninguna lámina aún en la lámina inicial. Les decía que tienen que tomar posesión en el terreno de las dimensiones, que estén correctas. Y ahora se ve. ¿Estamos todos ok? Sí, todo se ve. Ok. Disculpen, son demasiadas aplicaciones abiertas, de repente se olvida. Entonces, como les decía, tenemos que hacernos en el terreno de verificar las medidas, poder hacer un buen plano, ya sea que nos entreguen un plano que sea exacto, e identificar, por ejemplo, las áreas duras, las áreas que va a regar, definir muy bien los metros cuadrados, porque los metros cuadrados al final se pueden costear y sacar un valor unitario de riego. Entonces, también se pueden hacer presupuestos rápidos de obra sabiendo el valor estadístico del metro cuadrado. Y eso se sabe después de haber ejecutado cierta cantidad de obras, nos gusta el valor del metro cuadrado a las características del área. Entonces, una vez dilucidados esos factores, tenemos que entrar a analizar directamente lo que nos atañe al diseño, ¿no es cierto? Las cotas de altura, que el plano tenga indicadas las cotas de altura de manera de justificar la memoria de cálculo. Ojalá también dibujar las curvas, ¿no es cierto? E identificar las distintas áreas conforme la disponibilidad de emisores que tenemos en el catálogo y la aplicación que podemos hacer.
Aquí lo que vamos a mostrar es solamente un sugerido, es una idea, no significa que todos los sistemas deban ser como lo estamos presentando. Solamente queremos indicar básicamente que se ajusten al radio de riego. Cada vez que nosotros enfrentemos un plano de riego y tengamos que hacer por primera vez el acceso al plano a dibujar, a dibujar las coberturas de riego, es decir, el punto del regador y en color azul el radio de riego expresado en línea azul, de manera de ver que las coberturas se intercepten, digamos, en el radio que corresponde. ¿Mm? Lo primero que vamos a hacer es dibujar las esquinas. Las esquinas es un sector que es complicado y ese sector generalmente los instaladores eh, se lo ahorran porque es una boquilla menos y generalmente confían en que la cobertura de dos emisores que están puestos en 180 y riegan esta esquina es suficiente, digamos, para dar la precipitación. Pero como vimos en la mañana, la tasa de precipitación de un rotor nos indicaba que en la medida que estamos más lejos del radio, la precipitación puede ser 6-7 veces menos que en la boquilla. Por lo tanto, el confiar en que si pongo un regador regando hacia la esquina y otro regador regando hacia el mismo, no voy a obtener con suerte la mitad de la precipitación que debería tener en realidad la esquina. Entonces siempre debo partir por las esquinas en los diseños de plano, antes que nos metamos al rectángulo. Luego los perímetros. Los perímetros, importantes saber la longitud del perímetro, es decir, la distancia entre vértices en el perímetro, y dividirla por el radio de riego. Por ejemplo, si tenemos un perímetro de 52 metros y estamos regando con un MP Rotator de 9 metros, dividimos los 52 por 9, nos da 5,7, que es un valor que hay que elevarlo a 6, digamos, aproximarlo, y agregar uno que es la esquina, digamos, agregar uno. Por lo tanto, serían 7 regadores en el perímetro. Es un cálculo matemático sencillo y que nos da, sin previamente hacer un plano, saber que tenemos que poner 7 puntos y compartir los radios de manera que haya una cobertura al 100% entre los radios. ¿Mm? Una vez que hemos hecho las esquinas y hemos hecho los perímetros, hacemos los centros. Los centros vienen bajo el mismo criterio de regar las cabezas de riego, como se observa acá. Es decir, el regador en cuestión de diseño está regando las 4 cabezas que están en el dibujo. Y también lograr lo que se llama la cobertura total. Y aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de cobertura. Digamos, este es un diseño para parque lineal, que es un parque que está en la comuna de la cuarta región, en la comuna de Huentelauquén. Es un parque de más de 1800 metros de largo que va desde la avenida Superior y desemboca en la playa. Ahí se observa que hay un sector funcionando, ahí se observa digamos, la estación de alto voltaje, digamos, el transformador, y ahí en ese punto se observa el tablero de riego y la zona donde está el estanque. Y esto está vertido en un plano de cobertura. Esta es la parte alta, ¿no es cierto? Y estamos viendo que la estación que están dando es esta, donde está el estanque, el controlador, y va el diseño hacia la plaza. Si ustedes observan, la cobertura es total,
dejando los caminos en seco y mostrando, digamos, que todos los regadores se riegan entre sí al 100% del radio, incluso los que están, digamos, en situaciones estrechas que uno podría pensar que hay más agua, también están hechos al 100% del radio. Algunos otros ejemplos de cobertura. En Ploa High, una cantidad importante de MP3000, todos al 100% en distribución triangular. Se observa en los símbolos de válvulas con la ubicación de sus estaciones y la codificación de colores de las boquillas, digamos, intentando hacer una cobertura lo más perfecta de acuerdo a las condiciones que entrega el terreno. Indicadas las cotas de nivel, y la variación de colores de acuerdo a los tipos de boquilla, las boquillas MP Corner, las boquillas serie 3000, las boquillas serie 2360, etcétera, etcétera, las boquillas 3000, 360, todo en codificación de colores, de manera que vamos armando la cobertura del dibujo y asegurándonos que no nos quede ningún espacio con problemas de tasa de precipitación, es decir, que esté más deprimida como podría ser esa área, pero está bien cubierta por el 360. Y revisar que todo el dibujo cumpla, digamos, esta condición. Aquí se puede observar, por ejemplo, que podría haber alguna depresión, pero actuamos en función de la pendiente, es decir, la pendiente de la cota va descendiendo en este sentido, por lo tanto todo el riego de esta zona va a influir y va a completar el riego que está con menos cobertura ahí en esta zona. Como observamos también en esta ilustración, la cobertura se da a 9 metros entre emisores, a 9 metros triangulados unos de otros las líneas, pero si se fijan están sobre la pendiente, no en el borde de la pendiente. Porque la precipitación de esta parte es drenante, el suelo es bastante drenante y va a mantener húmeda toda esta zona que está bajo los aspersores. Correcto. La idea es ir completando todas las figuras del dibujo, las partes cóncavas, las partes convexas, y generando, ¿no es cierto?, un diseño o estilos de diseño que pueden ser distribuciones en cuadrado para zonas rectangulares, simétricas, se acomodan muy bien y están en los múltiplos, en los radios de metros que van desde los 1.8 o 1.2 metros hasta prácticamente los 30 metros en los rotores de alta presión. Teniendo una gama de coberturas para la mayoría de las superficies de paisajismo, sobre todo en las superficies pequeñas, como iremos viendo. Las distribuciones en triángulo equilátero que nos ayudan a poder tener soluciones como la que tenemos aquí en Bahá'í, que son soluciones triángulo equilátero y que se acomodan muy bien a la forma de la curva. Es decir, cuando hacemos el diseño, todas estas curvas que nos van limitando el mojar el camino, tenemos que ajustarla. Entonces una distribución en cuadrado nos dejaría más espacio, por ejemplo, en alguno de estos puntos, y lo podemos ir solucionando con una adecuada triangulación de guías 360. La precipitación equivalente. Quizás este es el concepto
más clave del módulo, entender, y en esto quiero que el que no entiende me ponga sus consultas en el chat para poder solucionarlas, porque entendiendo la precipitación equivalente, nosotros vamos a lograr el objetivo de equilibrar la eficiencia de la lámina en la aplicación. ¿Ah? En el caso de estar trabajando con, por ejemplo, con las boquillas fijas, que son del orden de caudales o radios que están entre prácticamente los 2,4 y los 5,2 metros, y tienen todas más o menos la misma precipitación, vienen dados por el arco de riego, es decir, una boquilla que tiene 360 grados de arco tiene un gasto determinado. En este caso, viva el ejemplo, vamos a tomar en cuenta la boquilla serie 15. Si no corresponde con el valor actual, los que están trabajando con el catálogo al lado de la presentación, si no corresponde al valor actual es porque el valor es tomado de la antigua boquilla 15, que es aproximadamente 13 litros, probablemente hoy día sea 14 litros, y eso nos da digamos, un caudal en un área que abarca 360 grados. Aquí, obviamente, en esta parte que es cerca de la boquilla, vamos a obtener una precipitación bastante alta, y en la parte externa de la circunferencia vamos a obtener una precipitación bastante baja. Por eso estamos haciendo el ejercicio de traslapar los riegos, ¿no? Para poder subir o equiparar la tasa de precipitación. Seguidamente, si operamos uno de 180 de estos fijos y entregara el mismo caudal que entrega la boquilla de 360, pero la entrega en la mitad del área, tendríamos el doble de agua que lo que entrega esta boquilla en toda esa área. Por lo tanto, el caudal de esa boquilla tiene que ser reducido a un 50% respecto del caudal de la boquilla de 360, para que en el mismo tiempo de operación entreguen la misma cantidad de agua una y otra. Así sucesivamente van a operar los sectores de 180 grados, las boquillas de 180 grados, y por último las boquillas de 90 grados, que van completando la cobertura, van completando el dato que tenemos en el catálogo al costado de la mano derecha de las tablas de rendimiento de las boquillas. Está el dato de precipitación, y nos vamos a dar cuenta que en boquillas de este tipo y en este tipo de tasas de caudales radios de 4,5 metros tenemos tasas que bordean sobre los 40 milímetros por hora, lo que significa que es del orden de 0,67 milímetros por minuto. Situaciones como Santiago, que tiene tasas máximas de aplicaciones de 8, 8,5, debería ser por lo menos entre 11 o 12 minutos de riego máximo para aplicar la lámina diaria en tipos de boquillas spray. La idea es obtener un mojamiento de este estilo. Con esto aseguramos, digamos, que queda cubierta la demanda de agua. Y luego de entender lo que es la precipitación equivalente y saber en el fondo con qué caudales vamos a ir trabajando, vamos seleccionando de acuerdo a las dimensiones y características del área, ya sea que, por ejemplo, en este caso, esta es una ladera norte, es decir, está iluminado, el arco solar pasa en este sentido, por esto que hay sombra. Esta parte va a recibir mayor radiación solar que esta parte o la parte que está acá. Por lo tanto, hay que separar hidráulicamente la zona de mayor exposición, así como las zonas cercanas a las de menor exposición, ver la manera de bajarle la precipitación.
De acuerdo a las áreas, por ejemplo, el diseñador en este caso se refirió a dos equipos. El cliente, vamos a trabajar con puro césped, del orden, de manera de no complicar la explicación. Y seleccionó por asuntos de radio de riego, al medir el área, un aspersor que le diera exactamente la cobertura sin poner nada al centro, y le asignó un aspersor I-20 en acero para lograr mayor vida útil, mejor presentación y la posibilidad también de cortar el flujo de cada aspersor en forma individual para regular mejor la instalación, hacer cambios de boquilla, etc. Y difusores en 4 pulgadas, digamos, de alzada para lograr mayor vida útil en zonas de 5 metros, 4 metros y medio de dimensiones. El área B, tomamos un ejemplo y teníamos energía y agua suficiente como para hacer andar aspersores del tipo I-31 y pusimos un espaciamiento a 18 metros, digamos. Y en el área C, que era mucho más expuesta, volvimos a poner difusores a 4,5 metros en ese, digamos, corredor. Hicimos un área aparte y que hoy día también se podría reemplazar por MP Rotator. Esta presentación tiene algunos años y no se ha actualizado. Pero el concepto base es el mismo. La idea, ¿no es cierto?, es generar primero que nada un plano de cobertura con los puntos de riego. Los planos de cobertura, como estábamos observando en algunos ejemplos que vemos acá, pueden considerar distintos tipos de emisores. En este caso, por ejemplo, los emisores que tienen los puntos azules grandes son emisores de alto radio, de recabadores tipo I-90, porque justo esta parte es una parte de césped y queremos evitar que al caminar en el césped veamos algún elemento que se vea lo más natural. Entonces vamos a tratar de elegir un rotor que nos dé una distancia tal que podamos lograr una cobertura en el área, y lo logramos con regadores de hasta 30 metros, por ejemplo. Y la aerozona, digamos, aledaña, que es arbustiva, está separada en el concepto del riego. Aquí tenemos la zona 22, que es césped, la 21, la 22, y la 24, que es toda esta zona que es de arbustos, separada de la rutina de riego de lo que es césped. Hay que respetar eso y, digamos, la codificación de boquilla. La codificación de boquilla es lo más importante, nos va a dar la codificación y nos va a facilitar la vida con nuestro equipo instalador por la codificación, que es fácil. No tenemos que leer el catálogo, solamente tenemos que identificar el color. Veamos si... estamos ok. Carolina Jaña, referido a la precipitación equivalente, idealmente los circuitos deberían separarse según el grado de cobertura, los de 360 diferente de los de 180 y 90. En el caso de los sprays y de los MP Rotator es indistinto, es decir, puedo tener la flexibilidad de hacerlo o no hacerlo y me es indistinto, porque podemos aceptar que cuando reducimos el arco también se reduce la precipitación equivalente, cosa que no sucede con los rotores, puesto que los rotores tenemos que decidir qué boquilla calculada en el caudal es la que vamos a poner cuando giran 180 y cuando giran 360. Entonces a veces sí es conveniente en rotores, sobre todo en diseños grandes, y
y para manejar, digamos, similares tiempos de riego, separar sectores y los sectores de 360 manejarlos con un caudal más alto, las boquillas, que los sectores de 180, digamos, de manera de manejar mejor las precipitaciones. Sí, es totalmente válido y se usa mucho, sobre todo en las canchas deportivas, por ejemplo, en las canchas de fútbol, donde en un traslape de cobertura total en 7.000 metros cuadrados se dejan independientes cada orientación, es decir, las cabeceras de la cancha y los laterales son sectores independientes, y además los centros, que son 4 regadores por área, también son sectores independientes. Ahí se da perfecto el ejemplo que estaba proponiendo Carolina Alonso. Si el traslape es del 100%, la precipitación es la misma por metro cuadrado en los MP Rotator y las boquillas spray. Bueno, yo creo que tienes que, digamos, investigar en el sentido de mirar las tablas de rendimiento. Vamos a ver el caso de las toberas de rendimiento, y en el caso de estas, si te das cuenta, la información que tenemos acá es la pluviometría en milímetros hora. La única opción que tengo yo de mezclar emisores cuando la pluviometría es igual. Es decir, cuando tengo otro emisor que precipita 49, 38, 42, los puedo mezclar cuando sean similares. En el caso de los MP Rotator me voy a encontrar con precipitaciones de 10 y 11 milímetros, por lo tanto no pueden operar, digamos, en el mismo circuito que estas boquillas fijas. ¿Ah? Voy a lo que es MP Rotator, el indicador de caudales me va a decir que es otra precipitación. Lo mismo pasa en rotores, el PGP, el I-20, los rotores más comunes tienen precipitaciones del orden de aproximadamente 12, 13 milímetros, dependiendo la boquilla que use y la distancia a que los coloque. Sin embargo, en el MP Rotator vemos acá que la pluviometría en algunos modelos, este es en los modelos 1000, bordea los 21 milímetros hora, y en la medida que voy a los modelos más grandes, voy del orden de 10 a 12 milímetros hora. Este indicado en la parte superior, donde dice pluviometría en milímetros hora. Por lo tanto, cuando compare emisores, lo primero que tengo que comparar es la pluviometría, luego la presión de trabajo. Es decir, no voy a tampoco mezclar emisores que tengan presiones de trabajo muy distintas, como por ejemplo un rotor de 20 metros en una cancha de fútbol con una válvula con una línea de goteo. Obviamente la válvula de línea de goteo necesita 10 metros de operación y el rotor necesita 50 metros, por lo tanto a alguna válvula tengo que ponerle un regulador. ¿Mm? Veamos. Según entendí, Guillermo, las toberas de menor ángulo de riego se debería compensar con puntas que tengan un menor caudal de descarga. Claro, o sea, cuando yo elijo precipitación equivalente en el catálogo, por ejemplo, de rotores, en el catálogo de rotores, y en específico, por ejemplo, del PGP, me muevo por la página para que investiguen también ustedes por su cuenta, de manera que tengan las rutas de dónde sacar
la tabla de rendimiento. Aquí observamos las tablas de rendimiento de las boquillas azules y grises, que son los packs nuevos que consideran 8 boquillas que van de caudales de los 4,5 litros por minuto a caudales de 37 litros por minuto, y las boquillas de ángulo bajo y radio reducido que van de 4,9 litros por minuto a 31 litros por minuto, ¿ah? Con precipitación que varía entre las boquillas normales entre los 7 milímetros hora hasta los 23 milímetros hora, y de 14 a 23 milímetros hora en las boquillas de ángulo bajo. Esa es una opción, y la otra opción, que son las boquillas tradicionales, que son 12, que también varían desde los 3 milímetros de pluviometría hasta los 26, y caudales que van desde los 54 litros hasta los 1,7 litros por minuto. En el caso del rotor, tengo en este caso 12 boquillas y una amplia gama de caudales, es decir, si parto diseñando por ejemplo, con una boquilla 9, en la presión media, que son 3 bares, demanda 17,5 litros por minuto. Entonces, como yo expliqué en la precipitación equivalente, si elijo esta boquilla para los 360, tendré que elegir una boquilla del 50% del gasto para ponerla en los que son 180 grados. Y eso equivale a una boquilla como la 6, que tiene un gasto de 9,4 litros minuto a 3 bares, que es levemente superior, pero es casi el 50% del caudal de la boquilla que vamos a poner como 360. Y las que giran en ángulos inferiores a 180 hasta 90 grados, y buscaremos una boquilla de la mitad del caudal de la boquilla de 180, y esa puede ser perfectamente la boquilla número 3 o la boquilla número 4 si tenemos que abrir de alguna manera un poco más el arco de riego, y de esa manera vamos a dejar compensado el sistema. No sé si quedó claro, Guillermo. Si no, continuamos. Miramos el plano, buscamos de hacer esta cobertura perfecta, digamos, y buscamos, ¿no es cierto?, ahora iniciarnos en el trazado de la tubería. El trazado de la tubería es, digamos, importante porque el trazado de la tubería, como vemos en esta presentación, no da lo mismo hacer una alimentación lineal que alimentar compensadamente y distribuir en partes iguales los caudales de agua. Si ustedes observan aquí en el dibujo, en la zona donde están las 3 válvulas, salen en direcciones distintas, submatrices en 63 milímetros, indicado ahí en la mano, 75 milímetros, y alimentan al centro de un sector de riego. En el caso del sector 3 tenemos una línea exterior con su diámetro, al centro unida con una submatriz, une 3 líneas que son paralelas, ¿no es cierto? Y distribuyen el agua, en el caso de este punto de unión, distribuyen el agua conforme diámetro, de acuerdo a los gastos que tiene cada línea longitudinal. Esta línea tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 MP rotator. 9 MP rotator por el caudal unitario da aproximadamente 124 litros, con lo que se define aquí la división del caudal en 2, digamos 62 litros hacia cada lateral. Y esta es la clave del diseño hidráulico, de poder distribuir el agua en partes
iguales. Si nosotros miramos la válvula 3 en detalle, vamos a ver expresado el caudal, 344 litros minuto, el sector y el diámetro de la válvula, digamos, para que tenga la información correcta el instalador. Pero lo que tenemos que respetar es la distribución, es decir, inicialmente se trazan en el terreno las paralelas de los regadores, tal como están indicadas aquí, y luego contando al centro, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, justo al centro de este, interceptar las otras dos y distribuir de manera equitativa los caudales. Esa es la clave del diseño con tubería. Alguien me podría decir que también lo podría hacer en forma lineal, pero el hecho es que en la realidad se gasta más tubería. Lo más recomendable es distribuir el agua. Por ejemplo, aquí tenemos Guillermo me pregunta, ¿las matrices de qué color es? Guillermo, la matricería, perdón, no es eso. La matricería está en color violeta. La matriz, o digamos la tubería principal, es un anillo que recorre el plano. En este caso, el anillo es así, que recorre todo el área. Y en este punto se deriva al espacio donde está la estación de bombeo en la parte alta del sitio. Además, es un proyecto que va de alguna manera a cargar toda una red hidráulica. Hay que trabajar todos los sectores con válvulas de retención, y si ustedes se fijan después, digamos, por ejemplo, al mirar las diferencias de cota, nos vamos dando cuenta que están como a 2,5 metros, por lo tanto, cada dos líneas rojas, o sea que hay 2,5, aquí hay 5 metros de diferencia de cota, por lo que al mirar los sectores, en el caso de este sector nunca va a tener más de 5 metros de diferencia de cota, digamos, al mirar cómo está diseñado, y están en el sentido de las cotas precisamente para que no se drenen. Hay que considerar, eso sí, en cada punto de riego que tenga válvulas de retención. Este es un proyecto pendiente que requiere de esa característica. Acá está el clúster de válvulas, ¿no es cierto?, con las indicaciones, digamos, en cada sector. Aquí vemos otro diseño de cobertura, también de una zona de pequeño río, pequeño estero, digamos, que se riega a ambos costados. Aquí se ven las cotas del terreno. Esto es una situación de quebrada, de un parque que está entre dos lomas, entre dos mesetas, digamos. Y también se observa, está hecho todo con MP Rotator, también se observa el diseño de tubería. Y en este caso se aprovecha, por ejemplo, en este caso de hacerlo más parecido a anillos. En este caso sí, de frente anillado, con la distribución en donde están los aspersores de mayor caudal. Los óvalos con números aquí corresponden, son la zonificación indicada anteriormente. Sí, es los óvalos con los números en este caso es más simple porque es el puro número con la válvula, pero en el otro caso, en el caso del Bahá'í, es la terminología. O sea, si observo yo el plano en el detalle de la presentación, digamos acá abajo,
es terminología que se usa en la presentación de plano, donde este óvalo significa, por un lado, el diámetro de la válvula solenoide para observarla en la instalación, después el número de la zona y después el caudal expresado en litros por minuto. Entonces, el instalador podrá verificar por la cantidad de boquillas puestas si se corresponde al tamaño. Sí, estamos mostrando planos en PDF. También te podría mostrar algunas cosas que tengo en, DWG o AutoCAD, como por ejemplo este proyecto también, que se observan bastante bien en las coberturas. También todo con MP Rotator, en la mayoría. Esto es serie 15 Spray. Esto es MP Rotator, esto es serie 10 me parece, con serie 15, en un riego institucional. Como ven, no hay espacio sin regar. También la cobertura trata de ser en eso lo más simétrica posible. Ahora, algunos se preguntarán si hay software que hacen esto, y sí hay software que hace esto, pero hay que parametrizarlo. Estos están dibujados, digamos, a mano, pero con algunas ayudas como tomar bloques de aspersores, copiarlos y repetirlos, en el caso de estas líneas, que queda muy bien. Trabajar los códigos de colores y también el diseño de la tubería, de las redes eh, eh, lo más cercano posible, digamos, o sea, de la mayor definición. Algunos diseños interesantes, por ejemplo este que está hecho con MP Rotator, con 360 serie 3000, 2000, también con las indicaciones de las válvulas, por donde pasa la matriz. Si se fijan, la matriz está expresada en ese color violeta y el conduit también en color naranja. Y en el caso de estos proyectos, el concepto es ir entregando el caudal con menor pérdida de carga a través de una matriz de mayor diámetro en los puntos de riego, es decir, en los centros de gravedad de los puntos de riego, y asumir menores pérdidas de carga en la conducción de la superficie. Y trabajar con sistemas de decodificadores o bien de cable normal. Hoy no vamos a ver el tema de la pérdida de carga. El tema de la pérdida de carga requiere una clase completa, digamos, un poco por la complejidad de la comprensión, pero nos ayuda en el caso de estos planos a comprender y justificar el porqué de los diámetros. Es decir, cuando miramos, por ejemplo, este detalle del diseño que está con varios diámetros, eso responde a una velocidad de conducción y a un caudal. Entonces, lo óptimo es que entendamos cómo determinar el diámetro. Y eso nos da solamente toda una clase. Alonso. Hola Alonso, ¿cómo estás? Eric Martínez y Juan Arce. Para el cálculo de la pérdida de carga, sí, generalmente cuando el cálculo es rápido, generalmente uso el dato que está en la página Hunter al final del catálogo. No sé qué versión están manejando ustedes, pero por lo menos a partir de la página 210 están las tablas de pérdida de carga,
con la zona sombreada donde la velocidad supera los 1,5 metros. Y a veces uso esa cuando es rápido el cálculo, pero cuando hay que hacer memorias hidráulicas, que es el camino crítico, que lo vamos a ver el día de mañana en hidráulica, utilizo Excel. Ahora hacer la fórmula en Excel es copiar o saber cuál es la fórmula de pérdida de carga, trasladarla a una fórmula en la tabla Excel, nada más. ¿Qué software recomiendo para diseño? Bueno, en un principio yo usé IRRICAD y al final lo más acucioso es las cubicaciones hechas en Excel y los planos hechos en AutoCAD y diseñado, digamos, con detalle. ¿Ya? Por ejemplo, muchos de estos detalles de este tipo de conexiones un software no las hace, porque discrimina solamente por un tipo de área, pero si tiene que pasar un área para completar caudal o regar al otro lado, el software no lo hace. Lo mismo que este tipo de determinaciones con la especificación para el fitting, aquí que es justo perpendicular, es una sola tubería. Esas cosas también no las hace el software ni tampoco te hace los bucles para indicar que esa cañería no se intercepta, y es así. Entonces, el otro problema de los software es cuando tú le dices qué fitting usar, porque en este caso, digamos, en este tipo de proyecto, aquí no se usa, por ejemplo, terminal hilo exterior, se usa una T con hilo interior y se coloca un sin join en el regador, digamos que sea del orden de esta manera, digamos. Vamos a ver aquí un, un ejemplo rápido, por ejemplo, donde cómo está instalado el aspersor de esa manera, o sea, T con hilo y utilizamos el swing joint y después instalamos el aspersor en forma vertical. Lo que intentamos es traspasar de nuestro plano lo más perfecto posible al terreno donde está el aspersor. Ahora, esta variación puede tener entre 40 centímetros, 50 centímetros, no va a tener implicancia en el radio de riego, a no ser que sea una situación muy particular. Pero partamos del punto de ubicar primero el aspersor, dar el ángulo hacia atrás e instalar la T en la distancia que nos indica, de manera que nos quede un ángulo aceptable, 30, 40 grados bajo la tierra. Ese es el criterio, digamos. Eh, Alonso, para ese proyecto usó decodificador o cable NYA. No, para este proyecto no se utilizó, digamos, ¿dónde está? Esta es la principal. No se utilizó cable NYA, se utilizó un cable especial para decodificador y en este caso no voy a mostrar el detalle porque en el caso de este proyecto se utilizó un sistema de decodificadores de la competencia por capacidad, digamos. Aquí se utilizó la mayoría del equipamiento, válvulas y emisores de nuestra marca Hunter, pero este proyecto tiene bastantes años, sí se hizo con el sistema de decodificadores de la competencia. Y se utilizó un cable especial como el tipo Page, que es sólido, digamos, de alma, de una sola alma. ¿No? Y eso. Héctor, Fabián. ¿Compartirán catálogos actuales? Claro, si tú te metes en la página web, ¿no es cierto? En el soporte, tienes información disponible y aquí tienes en los recursos del producto el catálogo de producto. Y puedes hacer no solamente bajar el catálogo en tu idioma, en español, por ejemplo, ahí lo vamos a abrir al lado, y también disponer de la lista de piezas de recambio, que es muy importante
manejar en el caso También tenemos el catálogo interactivo, si manejas un buen iPad o un buen iPhone, se puede bajar, o un buen Android, está el aplicativo del catálogo interactivo, y tener siempre a la mano nuestro catálogo Hunter. Aquí está el catálogo, el volumen, el último volumen es el volumen 38, que incorpora todos nuestros nuevos productos, el sistema de codificadores para el ICC2, que es un nuevo producto. Viene todo ahora codificado en colores, y quizás lo más importante es nueva información que traemos, por ejemplo, los iconos descriptores de cómo es la regulación de arco, etcétera, 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 etcétera. Así que puedes bajarlos de la página. Consulta las boquillas al trabajar a distintas presiones. ¿Qué diferencia de presiones acepta entre la boquilla media y la más crítica? Bueno, en terrenos planos y con diseño aceptable, las diferencias de presión deberían ser mínimas, 1 o 2 metros de columna en un diseño. Ahora, cuando tenemos diferencias de cota, es decir, pendiente, donde vamos a tener también influencia que con esa pendiente nos dé más diferencia de presión, vamos a tener que optar de instalar cuerpos con regulador de presión, como el caso que tenemos acá de nuestros, digamos, difusores emergentes, dentro de los cuales tenemos los modelos ProSpray PRS30, que viene con presión regulada, y el PRS40. En el caso del PSR, tiene un flow guard, que es una válvula de retención, y un regulador de presión. Necesitamos flujo para que regule la presión, pero la deja regulada en este caso a 2,1 bares o 40 libras. 2,1 bares, que es la presión de trabajo de las boquillas spray, y digamos, el PRS30, que también tiene el regulador de presión, obviamente, y deja regulado a 2,8 bar, o la presión de trabajo ideal del MP Rotator. Entonces, tenemos esas opciones para trabajar las diferencias de cota y las compensaciones de presión. El swing joint no resta presión. Claro que resta presión, pero está la tabla en el catálogo, se puede buscar, y se incorpora la pérdida de carga de la memoria. Eso no es problema. Tú, digamos, te puedo asegurar que si instala una T y un CO, vas a tener una pérdida similar que con el swing joint, no tiene mucha relación. ¿Cuántas estaciones tiene ese proyecto? No recuerdo, creo que son 38 estaciones. El catálogo está en el aplicativo, claro. ¿A qué profundidad recomienda realizar la instalación de la tubería principal y el MP Rotator? Bueno, ustedes tienen que descargar digamos, el manual técnico de Vinilit de la instalación de tubería sanitaria, y les va a dar la profundidad media de instalación. En el caso de, por ejemplo, de la matriz, de esta matriz que está en este dibujo, la matriz es creo que es 110 milímetros. 110 milímetros, exactamente. Bueno, según la norma, la de 110 milímetros mínimo tiene que estar a 80 centímetros del punto rasante de la zanja. Es una profundidad considerable. Van a tener que considerar fitting distintos, digamos, de los normales. Y así sucesivamente, si miramos el resto de tuberías, vamos obteniendo
digamos, distintas profundidades. Una tubería de 63 milímetros mínimo tiene que estar a 50 centímetros para que sea una buena instalación, digamos, 40 centímetros. Y así, yo recomiendo nunca disminuir de los 30 centímetros en casos excepcionales. 40 es lo ideal, porque así no hay problemas de rotura con ningún tipo de elemento. No, gracias a ustedes por las consultas. En áreas con fuertes vientos, la distancia de aspersores se da de acuerdo a las especificaciones. Bueno, obviamente que no. El laboratorio, el laboratorio es un recinto cerrado, sin viento, por lo que eh, es difícil poder determinar en situaciones de viento cómo va a ser desfavorable. Estoy buscando aquí una foto para que vean el laboratorio. El laboratorio se trabaja con velocidad cero, es cubierto, y se mide en copas de precipitación cada 1 metro. Esta es la foto del laboratorio. Ahí se observa en la curva de dispersión de la boquilla. Y aquí el catchment o los recipientes digamos, según el radio, es decir, están repartidos en la sala en la cantidad de metros, y el aspersor gira en 90 grados, y de esa manera se obtiene la precipitación del aspersor. Por lo tanto, es un dato fehaciente. En condiciones de viento puedes ver reducida la precipitación a, digamos, a mucho radio, digamos. Ahí lo que estaba observando en la foto también es una situación bastante excepcional de un riego donde no se observa viento y se observa bien la cobertura de los rotores y la distancia respetándose el radio al 100%. Pero obviamente que si tú me preguntas si existe un límite, claro que lo existe. Aquí también hay una situación de traslape del mismo proyecto que mostramos al principio, y es una foto en la mañana, se observa el tamaño de la gota incluso, y no hay viento, y es el riego ideal. Pero en condiciones de viento puedes tener el 50% de eficiencia, o sea, se te va la mitad del agua y moja. Por ejemplo, si tienes viento en ese sentido, tienes todo eso que hoy está seco, está mojado después. Así que, ¿en qué caso particular usar aspersores, MP Rotator o difusores? Gracias. Tecniriego. El MP Rotator se prefiere básicamente por las zonas dependientes, porque la precipitación del MP Rotator es la más baja, digamos, dentro de los aspersores de rango medio, de radio de hasta 10 metros. Y esa precipitación no supera los 13 milímetros, aunque lo pongamos en triángulo o los acerquemos demasiado. Pero es básicamente eso. Otra cosa que puede, digamos, interesar en el caso de los sprays, aquí tenemos un ejemplo del rayado de las gotas de los sprays trabajando presión, es que como es de precipitación más rápida, a veces es preferible para las áreas públicas para hacer riegos digamos, en ventanas de riego ajustadas y no tener la presencia del vandalismo. Ese es uno de los principales usos cuando tenemos spray. Otro caso es el tema de los rotores. En el caso de los rotores, el asunto es más, digamos, es distinto, porque
busco tener la menor cantidad de cabezas por metro. Si tengo grandes superficies de césped, voy a preferir rotores de mayor radio que MP Rotator, por condiciones de que tengo menos puntos de riego por metro cuadrado. Pero en condiciones de que el terreno sea más complicado o el tipo cultivo, muchas veces vuelvo al MP Rotator como un regador tremendamente polivalente. Lo que sí, los tiempos de riego totales son más largos, por lo tanto necesito ventanas extensas. Es decir, para aplicar 6-7 milímetros, por lo menos necesito entre 30 a 45 minutos de riego si quiero una buena lámina. ¿Alguna otra pregunta? Bien, estamos llegando al final del módulo. Por mi parte, agradecerles la participación y esperarlos para mañana en los módulos de hidráulica, y entender bien cómo es el diseño de tubería y por qué tenemos que trabajar un buen diseño de tubería. Pero hoy día, y en este módulo, por lo menos espero que hayan quedado claros con lo que es el diseño de cobertura. Muchas gracias, y si tienen más consultas, con gusto las atenderé. Gracias a ti, Guillermo. Gracias, Carlos. Nos vemos mañana. Gracias por mi parte. Hasta luego.